Estuvimos teniendo un bonito mensaje de agradecimiento a Dios por las bondades de nuestro Rey en 15 años en Casa de Oración en Nogales. El tema de hoy es acorde todavía al agradecimiento y se titula Permaneciendo firmes y constantes. Todos conocemos la cita bíblica, pero yo la quiero leer. La voy a leer en Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios 15, 58. Permaneciendo firmes y constantes. 1 Corintios 15, 58, Palabra de Dios para Todos, dice: por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Qué buen consejo bíblico para cada creyente, qué buen consejo para cada iglesia local. Qué buen consejo para esta congregación, para los pastores, para cada uno de los congregantes, para cada servidor. Muy aplicable para nuestra iglesia local, sobre todo que estamos celebrando estos años de bondades en la dirección de Dios. El apóstol Pablo está por concluir la primera carta que envía a los Corintios. Pónganme mucha atención. Uno de sus consejos es: permanezcan firmes. Vamos a ver por qué. Permanezcan constantes, creciendo. ¿Qué es lo contrario a firme, a firmeza? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo, hermano? Debilidad, gracias. Lo contrario a firmeza es algo inestable, algo débil, algo frágil. Lo inestable es algo que se puede mover fácilmente, es algo que se puede quitar. Eso es algo inestable. En muchas partes de la Biblia el apóstol Pablo escribe la importancia de permanecer firmes. Por ejemplo, menciono en Efesios capítulo 6, 10, dice que debemos de equiparnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes. Bien, ¿por qué debemos estar firmes? Porque el reino del mal, Satanás y todo su reino, tiene varios aliados que usará sin duda alguna para que tú y yo no estemos firmes en la fe. Él va a usar sin misericordia, escúcheme bien, todos sus aliados en contra tuya, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, en contra de tu persona, para que no estemos firmes en nuestra fe. Uno de tantos o algunos de tantos aliados que el enemigo tiene, los conocemos como los deseos de los apetitos carnales. Los va a usar. Va a usar el sistema, el estilo de vida del mundo. Va a tratar de hacerte ver que es normal, que tú puedes seguir viviendo en ese estilo de vida. Otro de los aliados que el enemigo utiliza frecuentemente son las falsas enseñanzas que aparentan ser cristianas y se van metiendo dentro de la iglesia, dentro de la ideología de los creyentes, para que no estés firme. Quiero explicarles que el contexto de la primera carta del apóstol Pablo, él va finalizando en capítulo 15, pero el contexto es porque en esta carta el apóstol expone muchos de los males que aquejaban a la iglesia de aquella época. Muchos. Dentro de ellos nosotros conocemos algunos de esos males. Fácilmente abrazaban hábitos mundanos como las divisiones, la tolerancia a los pecados sexuales, todo eso lo que ellos, las falsas enseñanzas, fácilmente se abrazaban a esas enseñanzas. Por eso el apóstol va concluyendo su primera carta diciendo: permanezcan firmes. Los corintios ponían mucha atención a una filosofía griega que decía lo siguiente: todo terminará con la muerte de este cuerpo, no va a haber resurrección. Los están engañando. Eso decía la filosofía griega. No va a haber resurrección de muertos. Por lo tanto, todo lo que tú hagas con este cuerpo, sea bueno o sea malo, pornografía, drogadicción, alcohol, todo lo que hagas no te va a repercutir en nada, porque todo se acaba cuando mueres.
Los corintios escuchaban esas enseñanzas y decían: ah, qué padre. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 15, en el versículo 12, dice: ¿cómo se atreven a pensar algunos de ustedes que no va a haber resurrección? Entonces hacen a Jesús mentiroso. ¿Por qué fácilmente voltean para abrazar enseñanzas que no están respaldadas por la palabra? ¿Sabe que la iglesia actual tiene esa debilidad de fácilmente voltear y abrazar enseñanzas que no están respaldadas por la Biblia? Fácilmente. Bueno, esta creencia entonces afirmaba, esta filosofía griega afirmaba que los cristianos sin ningún problema podían disfrutar de todas las ofertas de los deleites carnales. No hay problema. ¿Eres casado, varón? Sí. ¿Te gusta la vecina? Está guapa. ¿Hay manera de coquetear y tener una cercanía sexual? Creo que sí. Hazlo, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Al mezclar la sana fe, los corintios, con la filosofía griega, con la filosofía secular, eran fácilmente seducidos a darle la bienvenida a toda clase de pecados. Fácilmente eran movidos. Cuando nosotros estamos siendo guiados en la sana enseñanza de la palabra de Dios, mayormente con la tecnología, Facebook, YouTube, todo lo que hay, escuchamos todo tipo de enseñanzas. Ah, esto me conviene, esto me cuadra. Y podemos ser movidos de la firmeza de nuestra fe. El capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, por mencionar, dice que había un cristiano sirviendo dentro de la iglesia que estaba en práctica de un pecado sexual. La Biblia dice que este joven tenía relaciones sexuales con su madrastra, la esposa de su padre. Los directores o los líderes sabían y no hacían nada, porque estaban influenciados por esa filosofía griega. No hacían nada, no pasa nada. Y eso es algo bien serio, delicado. Es por eso que el apóstol Pablo, en diversas partes de la Escritura, sobre todo en la carta de los Corintios, escribe que sí hay una garantía de vida después de esta vida en este cuerpo. Sí la hay, no termina. Cuando tú y yo cerremos los ojos a esta vida para siempre, no termina ahí la historia. Tu historia no termina ahí, mi historia no termina ahí. Aunque otras filosofías digan que sí, la Biblia dice que no termina ahí la historia. Y dice la Biblia que sí repercute lo que nosotros hagamos con este cuerpo mientras estemos con vida. Sí repercute. Y el apóstol lo escribe. Quiero leer en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, porque la primera y la segunda carta están ligadas. En la primera carta va concluyendo: estén firmes, no se tambaleen por cualquier creencia. Y en la segunda carta, capítulo 5, versículo 6, dice, segunda carta, capítulo 5, versículo 6, así que es en base a todo lo que vengo explicando. Así que, dice, vivimos confiados, está hablando a los cristianos, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, que estamos todavía habitando este cuerpo, estamos vivos, estamos ausentes del Señor allá en el cielo, no estamos en la misma presencia de Jesús, porque todavía estamos aquí. Para estar en la presencia de Jesús es pues ya no estar viviendo. Eso es lo que dice. Mientras que estemos en este cuerpo, no estaremos en la presencia, pero vivimos confiados de que un día estaremos en la presencia de Dios. Verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Aunque no hayamos visto cara a cara a nuestro Señor Jesús, creemos y confiamos que un día lo veremos, por lo que la Biblia dice:
Sigue leyendo el verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Quisiera que el día que yo ya no esté en este cuerpo, quisiera irme derechito a la presencia del Señor. ¿Cuántos tienen ese anhelo? El día que ya no estés en este cuerpo, irte derechito a la presencia del Señor. Esa es la confianza y ese debe de ser el anhelo de todo fiel creyente. Que el día que abandones este cuerpo, tu cuerpo, vas a irte derechito a la presencia del Señor. Pablo les está diciendo, sí hay vida después. Porque en la primera carta, capítulo 15, verso 12, decían, no hay vida, sí hay. Bueno, versículo 9 de esta segunda carta 5 dice, por tanto que la Biblia dice que sí hay vida después, por tanto que la Biblia dice que debemos de tener la certeza que Jesús dijo, voy a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estén, que es verdad, dice el verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes de este cuerpo, muertos, o presentes en este cuerpo, todavía vivos, procuramos serle agradable a Dios, obedecer a Dios, obedecer su palabra, no seguir las filosofías griegas, no seguir estudios que no son respaldados en la sana interpretación por la palabra. Si no somos fieles a la palabra de Dios, hay repercusión. Vea el verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, todos nosotros somos los del verso 6, los que andamos por fe. Por tanto, vuelvo a leer el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, mire esto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que los cristianos también hacemos cosas malas. ¿Qué cree usted? Sí. Nada más échate un vistazo al día de hoy. Hacemos cosas malas. La escritura dice, procura no hacerlo. Y procura no tomar lo bueno como malo, ni lo malo como bueno. Alíneate en la firmeza de la palabra de Dios. ¿Cuántas doctrinas hay que no es malo que el cristiano se emborrache? No es malo que el cristiano pueda seguir escuchando la música que no edifica y no glorifica a Dios. No es malo, pastor, ¿qué tiene de malo? Créame que voy a tener que volver a repetir los estudios del impacto de la música y todo lo que se mueve con la Biblia, versículo tras versículo, sin nada de aportación humana, pura Biblia, pura Biblia. Procuren estar firmes, tanto más que vemos las señales que cada vez más están, la tristeza de los terremotos, las guerras. Desde que se están mirando, pastor, pues cada vez que se vean, cada vez más apuntan al regreso de Cristo y debemos de esperarlo firmes, inamovibles, fundamentados en la roca, firmes. Pablo está diciendo en esta carta, la esperanza de la vida eterna, escúcheme bien, debe demostrarse con el estilo de vida en el cuerpo. Lo que nosotros hagamos con el cuerpo, ahí se va a demostrar la esperanza de la vida eterna. Lo que hagas con tu cuerpo. ¿Qué le metes? Pornografía, ira, rencor, alcohol, droga, resentimiento. ¿Qué le metes como cristiano? La esperanza de la vida eterna debe ser visible, porque en el cuerpo se refleja. Estás amargado, en la cara se refleja. Estás triste, no se puede evitar que tu cara se dibuje una sonrisa.
la cara. El cuerpo lo refleja. Debe de haber un crecimiento continuo en los cristianos que manifieste el cuidado tanto de nuestra alma como de nuestro cuerpo. Debemos permanecer fundamentados con la firmeza de la fe que hemos recibido, que Cristo te perdonó, que Cristo te da su espíritu y te lleva al crecimiento. La exhortación a permanecer firmes, claro que incluye la firmeza de la sana doctrina. Ser intencionales en buscar la sana enseñanza. Porque hay muchas enseñanzas que endulzan el oído, rascan la comezón del oído. Y no es común que la gente busque la enseñanza que exhorta, que te confronta, que te edifica, que complementa. No es común que la gente busque eso. Toda falsa enseñanza tiene como objetivo desviar a los creyentes, a los hijos de Dios, de la sana instrucción. Les repito esta frase que he venido repitiendo en los últimos estudios. La lucha de Satanás contra Dios no es por demostración de poder. No, Satanás sabe que está perdido. Él sabe que no puede. Él sabe que Jesús es más poderoso. Él sabe que Jesús es el todopoderoso. No puede hacerle lucha porque fue vencido, fue derrotado, fue exhibido públicamente en la cruz. Tetelestai, consumado es, demostrado. Así que la lucha de Satanás contra Jesús y contra su pueblo está en bombardear con falsas enseñanzas. Y el pueblo que no está firme se va a tambalear, se va a balancear. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 21. Voy a leer en palabra de Dios para todos. Colosenses 1:21. Palabra de Dios para todos. Dice: antes ustedes estaban alejados de Dios. Pablo escribe eso a los colosenses, pero nos queda el chaleco. Antes estábamos alejados de Dios. Y su manera de pensar, nuestra manera de pensar, nos hacía enemigos de Dios porque practicábamos la maldad. La practicábamos con todas las agravantes de la ley: premeditación, alevosía, ventaja. Robábamos con todo, sin importar a quién dañábamos. Adulterábamos nuestros cónyuges en casa y nosotros de coscolinos, con todas las agravantes de la ley. No nos importaba. Te encontrabas algo que tú sabías de quién era y no lo regresabas. Como cristianos, dice, no. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. La maldad era un hábito practicado en nosotros. Ya nos acostábamos en las noches pensando qué hacer al siguiente día. Practicar la maldad. Verso 22. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos, porque hemos creído que Jesús murió para limpiarnos, para perdonarnos, para darnos vida nueva, para que vivamos cada día en manifestación de vida nueva. Retomo el 22. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió, ahí va el propósito. Porque hoy se enseña mucho: Cristo murió para que tú tengas el mejor carro, la mejor casa. Mira, si puedes tener la gloria a Dios. Pero no todos tenemos la capacidad de tener bienes materiales y seguir poniendo en primer lugar a Dios. Acuérdese del joven rico. ¿Está dispuesto a ponerme en primer lugar? Ah, no. Cuando Jesús le dijo: una cosa te falta, no era en sí que vendiera las cosas para ganarse el reino de los cielos por medio de las obras. No, la cosa que le faltaba era poner a Dios en primer lugar. Por eso es que cuando el joven rico se va, los discípulos le dicen: entonces, Señor, entonces, dice Jesús,
No podrá entrar en el reino de los cielos aquel que confía en sus riquezas y no aprende a confiar en mí. Esa era la cosa que le faltaba. Bueno, Cristo murió, dice al final del verso 22, para presentarlos santos ante Dios. Ese es el propósito de la muerte de Cristo, para presentarnos santos, limpios ante el Padre. Es decir, dice al final del verso 22, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Limpios, ninguna maldad que nos condene, porque ya Cristo nos perdona. Verso 23, Cristo hará esto. ¿Qué es eso? Presentarnos ante el Padre limpios. Cristo lo hará. Note que ahí hay una condición. Vamos a ver, porque hoy se presenta un evangelio incondicional. No, espéreme, las bendiciones de Dios están condicionadas. El cristianismo está condicionado. Ahí está la condición, el verso 23. Cristo hará esto, dice, si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. Pero vea lo que dice: tengan una buena base de fe, palabra bien explicada, trazada. Manténganse firmes en esa fe. No se muevan por cualquier enseñanza que circulan tanto en estos días. Y muchos de ellos son fieles pastores de Dios, pero apelan al crecimiento físico de número de personas antes de buscar el crecimiento espiritual. ¿De qué sirve tener 10,000 ovejas si solamente 50 de ellos se van a ir al Señor? ¿De qué sirve? Fuimos llamados a embellecer la novia de Cristo. Mi anhelo, mi deseo es que cada una de las sillas que están aquí ocupadas, si hoy fuera la final trompeta, si hoy fuera, si en este momento fuera, mi anhelo fuera que ninguna de estas sillas quedara ocupada. Vámonos, todos. Retomo ese verso 23. Cristo hará esto de presentarnos ante Dios si siguen creyendo la buena noticia que escucharon, si la obedecen, si dan evidencia, si lo dan. Ahí va el consejo: tengan una buena base, manténganse firmes en la fe, firmes. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo, yo, Pablo, ayudo a anunciar. Yo no les ando contando mentiras. Por eso a los corintios les digo: dejen las cosas. Ningún viento de doctrina nos debe de mover de la buena enseñanza, de la sana doctrina, de la buena explicación de la palabra. Cuidado con abrazar un cristianismo sin cruz. Cuidado con seguir un cristianismo sin negación a los deseos carnales. Cuidado con seguir un cristianismo mixto, palabra de Dios y filosofía secular. Cuidado con eso, firmes. Otro de los consejos que vemos en 1 Corintios 15, 58, que nos habla de la firmeza de seguir adelante, habla de la constancia. Así que, amados míos, estad firmes y constantes, dice 1 Corintios 15, 58. Constantes. La constancia en la Biblia se define como la virtud fundamental que desarrolla la lealtad. Lealtad a Dios, a su palabra. Fidelidad, perseverancia inamovible. Le creo. Si Él dice que así es, así es. Si Él dice que esto es bueno, esto es bueno. Si Él dice que esto es malo, es malo. Así es. La constancia cristiana habla de no darnos espacios de descanso. Constancia, firmeza, tenacidad, perseverancia, disciplina. La constancia habla de no darnos paréntesis de descanso en la vida espiritual, en nuestra comunión con Dios. Eso habla de la constancia. Hermanos, no hay tiempo para descansar en la santidad. No lo hay. Hoy soy santo, mañana no. Hoy soy fiel a Dios, la semana que entra no. Hoy me dedico a Cristo con todo mi ser, mañana no.
No hay tiempo para los espacios de descanso en la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos un enemigo como león rugiente que está al acecho, esperando el más mínimo descanso que tú tengas y ¡bum!, te va a caer. Y te va a devorar, te va a hacer pedazos, va a destruir tu vida, va a destruir tu matrimonio, va a destruir tus hijos. ¿Qué pasa cuando esos sacudires vienen en nuestras vidas? ¿No será que el enemigo te halló dormido en tus laureles? ¿No será que te diste un espacio para orar? ¿No será que te diste un descanso en la comunión con Dios? ¿No será que la firmeza ya no estuvo tan sólida y ahora está endeble, tambaleante? ¿Qué sucede con los cristianos de hoy? Porque algunos dicen, me gustaría tener la firmeza de tal hermano. ¿Le has preguntado al hermano cómo vive su vida cristiana? ¿Cuál es su rutina de oración, su comunión con Dios? Porque no podemos anhelar algo sin pagar el precio. La Biblia dice que el enemigo anda al acecho en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, buscando algún cristiano descuidado, alguno que se dio un tiempo, un espacio de descanso. Alerta, hermano, alerta, no sea que el diablo te agarre en tu letargo. Alerta, no sea que te encuentre dormido en tus laureles. Varón, ¿estás velando por tu esposa, por tus hijos? Mujer, ¿te estás comprometiendo con Dios en hacer esa ayuda idónea, firme y sólida? Hijos, ¿se están esforzando? La firmeza en el Señor, los espacios, los descansos, los paréntesis en la vida cristiana nunca van a dejar un resultado bueno. ¿Cómo olvidar a aquel rey del Antiguo Testamento llamado David, que en la época de guerra, en el tiempo que debería de estar al pie del cañón, al frente, se quedó? No salió a la guerra, se quedó en su descanso. Y ahí lo agarró el enemigo. ¿Te acuerdas? Voy a leer algunos versículos de segundo libro de Samuel capítulo 11 para recordar esto. Segundo libro de Samuel capítulo 11. Hemos festejado las bondades de Dios por 15 años en esta congregación. Y una vez más, mire, el domingo pasado yo estaba entre, Señor, este mensaje o este, y me puse a estudiar. Y el Espíritu Santo me guió. Hasta aquí les he ayudado. Pero el lunes, el día siguiente, yo estaba meditando y clarito el Espíritu Santo me dice, ahora sigue este otro tema. Pues adelante, Señor. Firmes. Segundo de Samuel 11, verso 1 dice, leo en Reina Valera 60, vea cómo es que no es bueno darnos esos espacios de descanso cuando es tiempo de guerra. Si es tiempo de guerra, es guerra. Escúcheme bien, no estamos de vacaciones en este mundo, estamos en territorio enemigo. Escúcheme bien, porque la Biblia dice que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Estamos en territorio enemigo. No estamos de vacaciones, vamos de pasada. Este mundo no es nuestro hogar, nuestra morada está en la patria celestial. Vamos hacia el cielo, vamos con Cristo, vamos de pasada. Y entre tanto, firmes, constantes, alertas, alertas, eso dice la Escritura. Mire lo que dice segundo de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente. Aquí habla de una época en que el rey David tenía un tiempo de guerra y Dios le daba la victoria contra los amonitas, contra los asirios, contra todos los enemigos. Pero vea lo que dice aquí. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué debería de haber hecho el rey? ¿Salir a la guerra? ¿Qué pasó? Que David envió a Joab, su comandante del ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Vea lo que dice el final del verso 1. Pero David se quedó en Jerusalén. Oiga, pero si era el tiempo de salir a la guerra, se quedó en Jerusalén.
Lea con cuidado el verso 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, tarde, acostado. Algunos dicen que todavía no se había levantado, otros creen que se había ido a echar un descanso. No había qué hacer, se acostaba, se levantaba, descansaba, dormía. Tarde. Ahora, aseméjelo a la vida espiritual. A la vida espiritual. ¿Qué hizo David después que se levantó de su lecho? Dice a mediados verso 2. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Algunos entendidos bíblicos creen que el periodo menstrual, no había las toallas íntimas que hoy hay. Al terminar algunos periodos, las mujeres hacían ciertas combinaciones de hierbas, té, se bañaban. Y creen que no era que esta mujer realmente quisiera ser seductora. Se cree que ella sabía, bueno, todos andan a la guerra, no hay nadie. El que me pudiera ver es el rey, el palacio está hasta arriba, pero anda a la guerra, no está aquí. Y por allí en algún lugar hizo algo, se cree que así fue, alguna tina y preparándose para bañarse. Bueno, retomo el 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Tenía esposa David? ¿Tenía necesidad de buscar en otra parte lo que tenía en casa? El siervo de Dios. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer: ¿quién es esa señora? ¿Cuál? ¿Por qué, Señor? Está guapa, está bonita, tiene buen cuerpo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a mí qué me importa? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hijo de Eliam, mujer. En aquel tiempo no tenían opciones. Si el rey te mandaba, porque había hasta pena de muerte. Y volvió a su casa. Pero ¿qué pasó? Dice el verso 5. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada, ¿qué hago? Yo soy una mujer casada y mi esposo es uno de tus comandantes y está allá en el campo de guerra, pero tú me mandaste traer, ¿y ahora qué hago? Usted conoce la historia. David trama un plan. Pues mando traer al marido, que duerma unas 2-3 noches con ella, le achacamos el chamaco y aquí no ha pasado nada. Mandan por el comandante no quiere ir a dormir a la casa de su esposa porque dice: ¿cómo es posible que yo esté bajo de un techo de mi casa, en los brazos de mi esposa, el arca de Jehová y mis guerreros en el campo de batalla y durmiendo en tiendas de campaña? Se quedó en el patio del palacio. En la mañana se levanta David: ¿no fuiste a dormir a tu casa? No. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a ir a buscar la comodidad a los brazos de mi esposa y mis soldados allá entregando la vida? Este muchacho, ¿y ahora cómo le hago? Y lo manda de regreso y con él mismo manda una carta y se la da a otro comandante, y en la carta decía: manda a Urías a lo más fuerte del área de batalla, donde lo alcancen las flechas de los enemigos y las espadas de los enemigos, que lo maten. Adulterio, asesinato, consecuencias sobre su vida, sobre su familia, por un paréntesis de descanso. No hay tiempo para el descanso en la santidad. No hay tiempo para darnos un espacio en la comunión con Dios. En ese espacio de descanso, dice Efesios capítulo 6 versículo 10, cientos de miles de demonios andan alrededor buscando a quién encuentran en su letargo. Cuidado con eso. Conocemos nosotros la historia de la escritura.
Esto entonces, esta historia de David nos alerta a tener cuidado con la ociosidad espiritual, el anhelo, el fervor de buscar de Dios. Ese tiempo de descanso en el rey David lo llevó a todas estas consecuencias, a todos estos pecados, consecuencias con él, con su descendencia. La inconstancia en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con Dios. La inconstancia es una brecha, es un atajo muy corto a la apostasía. Muy corto. Es un camino muy seductor que el mundo te ofrece. Tu carne, te apela a tu carne. ¿Y para qué oras tanto? ¿Y para qué lees tanto? ¿Y para qué vas tanto a la iglesia? ¿Con que te aparezcas por allá un domingo cada mes? No tienes que ir ni siquiera los miércoles, cuando se puede, ni a las reuniones de varones. Yo he dicho esto, se nos debilita el respaldo moral, el respaldo espiritual. ¿Con qué cara le vamos a exigir a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Ve a la reunión de jóvenes. Porque, papá, ¿tú nunca vas a la reunión de varones? Mamá, ¿siempre tienes una excusa para conectarte a la reunión de mujeres? Nos debilita la autoridad espiritual. El mundo, el sistema de vida del mundo, nuestra carne, siempre nos van a ofrecer otras opciones. ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta lectura? Y yo no te estoy diciendo que vivas una vida fanática, no, porque el fanatismo es dañino y destructivo. No, el deber, el cumplir, el meditar, el orar, el amanecer, el darle gracias a Dios por la vida, por la salvación, por tu familia, por tus hijos. El pedirle al Señor que te fortalezca en las áreas débiles, esas áreas en las que batallas. La inconstancia es algo a lo que fácilmente nos adaptamos, fácilmente. Por eso es que hay tantas advertencias en la Biblia. Lea conmigo Romanos 12:1. No sé si tenemos Biblia de las Américas. Perdón. No sé si tenemos la traducción bíblica de las Américas. Sí, gracias, Laurita. Romanos 12:1 dice en esta traducción: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí las misericordias de Dios, ahí va la pregunta. ¿Alguien aquí ha gozado de las misericordias de Dios? ¿En qué manera? Alguien dígame una. La vida, otra. La salud, otra. Quiero encontrar una misericordia eterna. La salvación. La vida, la salud, la salvación, la familia, el trabajo. ¿Con cuántas misericordias Dios te ha rodeado? ¿Con cuántas? ¿Con cuántas misericordias te ha coronado? ¿Quién te ha sostenido en los días más difíciles? ¿Con cuántas bendiciones te ha rodeado el Señor? En base a eso, dice Pablo aquí: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todas las bondades por las que Dios te ha rodeado. Hay un ruego de parte del apóstol Pablo: que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto más razonable que podemos presentar. El culto no solamente es esto. El culto más razonable, porque aquí la palabra razonable viene de la palabra griega lógico, que habla del razonamiento, de la cordura. El culto más razonable es presentar nuestros cuerpos en sacrificio por todas las misericordias de Dios. ¿Dónde? Donde quiera que esté tu cuerpo, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, donde quiera que esté. Presentarle. Ese es el culto más racional. La advertencia y la petición, verso 2: no os adaptéis a este mundo. Este mundo habla del estilo de vida del mundo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque los cristianos somos fácilmente adaptables, porque de ahí venimos.
Porque ya conocemos. El enemigo conoce de qué. El enemigo sabe en qué te gobernó antes de que tú vinieras a Cristo. El enemigo sabe que te gobernó en los deseos del alcohol, la pornografía, la ira, mecha corta. Ni me digas nada porque ya sabes cómo soy yo. Ni me busques porque me hallas. Y luego soy de Sinaloa. Es que el pastor es de Sinaloa, pues. Mecha corta. El enemigo sabe. Y somos fácilmente adaptables otra vez. Por eso dice el verso 2: no os adaptéis a este mundo, al estilo de vida que la gente del mundo lleva, sino transformaos. Esta palabra transformarse viene de la palabra griega metamorfos, que es donde se deriva la palabra metamorfosis. ¿Usted conoce la metamorfosis de la oruguita en mariposa? Pues así éramos tú y yo, un gusano, y Dios nos va llevando a una hermosa mariposa. Transformación. Transformaos. Verá lo que dice aquí: mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No debe de haber adaptación al mundo. ¿Qué otra exhortación hay en la primera carta a los Corintios que habla de la firmeza? Habla del crecimiento. ¿Cómo se le conoce al cristiano que recién va llegando a la salvación en Cristo Jesús? Hay un nombre específico. Quiero ver si esta persona ha nacido de nuevo. Todo lo que nace de nuevo tiene un proceso de vida. Crece, se va desarrollando, madura, se reproduce. Debe de haber un crecimiento. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. ¿Sí se acuerdan de los arbolitos bonsai, verdad? ¿Sí saben cuáles son los arbolitos bonsai? Que se ven bien bonitos, parecen que tienen figura de adultos, pero están chiquitos. No debe de haber vida espiritual bonsai. Tiene apariencia de adulto, pero está enano por dentro, en el buen sentido, ¿no? Pigmeo se le conoce esa palabra. Chaparrito y cabezón. Tiene apariencia de grande. Debe de haber crecimiento. La vida cristiana entonces, de todo genuino creyente, inicia así: nuevo nacimiento, lechita, dice Pablo, alimento líquido, luego se le va calditos, sólido. Así lo mismo. La palabra griega que se tradujo para crecer en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 es la palabra periseuo. Está difícil para mí. Periseuo, doble S. Esa es la palabra griega. Investíguenlo, no me lo crean, investíguenlo. Esta palabra tiene como definición estar por encima de una cantidad o medida. No te quedas en una cantidad o medida, sino que buscando estar por encima de una cantidad o medida, sobreabundar, lo cual quiere decir aumentar, crecer, lo cual quiere decir sobreabundar en gratitud, porque Dios te ha rodeado de misericordias, de bondades. Debemos de crecer en el servicio a Dios. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay mucho que hacer en esta congregación. Crecer, abundar. Hay misiones que apoyar. Hay ministerios que apoyar en una congregación local. Debemos crecer. ¿Sabe que Dios nunca ha sido cacique contigo? ¿Sí entiendes eso? ¿Sabes que tú no tienes un padre cacique? ¿Sabes que tú no tienes un padre tacaño? ¿Sí entendemos esa parte? Dios te ha bendecido con abundancia. Te dio a su único hijo para que muriera en lugar tuyo, en lugar mío. Te dio a su único hijo.
No escatima el Señor. Te dio la salvación cuando no la merecías, cuando yo no la merecía, nos la regaló. Nota cómo Dios no es cacique, cómo Dios da en abundancia. Dejó su Espíritu Santo aquí. Aquí está ahorita su Espíritu Santo. Aquí está. Está contigo, está en ti. Te ha sellado desde tus pies hasta la coronilla de tu cabeza el Espíritu de Dios. Ahí está para guiarte, para redarguirte, para consolarte, para recordarte cada palabra. El Espíritu de Dios por completo está aquí contigo y en ti. Todo. Toda su palabra revelada en este libro que se llama Biblia está ahí, su palabra, para que crezcamos, para que aprendamos. Dios no es tacaño con nosotros. Dios no es cacique con su iglesia. Él nos ayuda, nos coloca en lugares donde somos enseñados. Nos pone personas a nuestro alrededor que nos ayuden al crecimiento. Te ubica en congregaciones de sana enseñanza para que crezcas. Mira cómo te ama Dios. Te trae de lugares donde tú creías que cierto versículo quería decir eso, y luego Dios va y te lo explica y te dice: mi niño, mi niña, esto es lo que realmente quiero decir. Abunda el Señor en bondades y misericordias. Te da manos llenas el Señor. Todo nos da. Te da dones, habilidades que antes no tenías, dice la primera carta a los Corintios capítulo 12. Habilidades que son puestas por el Espíritu Santo de Dios. Específicamente, al menos una de esas capacidades tenemos todos los nacidos de nuevo. Eso dice 1 Corintios 12:7. Tienes por lo menos un don de parte de Dios. Hay quienes ya identificaron más de 2 o 3 dones. Él te da el querer y el hacer para crecer, para avanzar. Él pone todo, te da nuevo día, te permite ver la luz del día. Las adversidades para que crezcamos, los problemas. ¿Y por qué alguien me ofende? Para que practiques el perdón. ¿Y por qué paso por este proceso difícil? Para que tu fe crezca, para que aprendas a depender absolutamente y únicamente de Él. Para que no dependas de tus fuerzas, ni tu economía, ni de tu conocimiento. Dios a veces nos cierra las puertas para que volteemos a la única puerta que es Él. Para que dependamos absolutamente de Él en todo y por todo, y agradecer a Él en todo y por todo, porque Él es Rey soberano y generoso para con sus hijos, para con su pueblo, que nos da todo en abundancia. Todo nos da el Señor así. ¿Por qué somos tacaños con Él? ¿Por qué le mendigamos el tiempo cuando nos llama a servir? ¿Por qué le mendigamos 5 minutos cuando nos dice: hijo, quiero hablar contigo? ¿Por qué lo dejamos esperando cuando le dijimos: mañana voy a orar? Qué ricas las cobijas. Mañana no, otro día. ¿Y sabes quién te va a dar ese otro día? Él. ¿Por qué le negamos las habilidades que Él mismo nos dio para que le sirvamos a Él? ¿Por qué no avanzamos en el crecimiento, la firmeza, la constancia? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? No debemos de ser del montón donde muchos están en la comodidad de espectadores, observando que otros están en el ruedo. Para muchos es más fácil criticar de afuera que meterse a la línea de fuego. Porque no es fácil. No es fácil estar en la línea de fuego. Pero es posible.
Si Él te llamó, Él te sustenta. Si Él te llamó, Él te capacita. Si Él te llamó es porque Él te habilita. Las empresas están acostumbrados a llamar a los más capacitados, a los más doctorados, licenciados, las selecciones deportivas, a los más hábiles, a los más ligeros, a los más jóvenes, a lo mejor de lo mejor. Pero la Biblia dice que Él llama de lo más vil y menospreciado, y en sus manos Él nos va formando y nos va dando habilidades y capacidades, y nos dice: ven, sírveme, que yo estoy contigo, ve y hazlo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, crece. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la certeza de lo que Él prometió es verdad? ¿Qué sería? ¿Cuántas veces te ha pasado por la mente tirar la toalla porque el servicio a Dios no es fácil? Y luego llega Él y te dice: ¿quién te llamó, hijo? Tú, Señor. ¿Quién es tu fuerza? Tú, mi Padre. ¿Quién está contigo todos los días? Tú, mi Señor. Pues levántese, mi niño, y siga, que largo caminar le espera. Esta obra no va a parar y no ha terminado mi labor. Siga. Amados hermanos, cada vez que el Señor nos llama debemos de ser atentos a su voz. Debemos de ser guerreros que confían en nuestro capitán en jefe, Jesús. Sí, Señor. Que no seamos de aquellos que un día nos digan: ¿y por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo, hacen lo que a usted les da la gana. Que seamos de aquellos que cuando Él nos diga algo: sí, Señor, perdónalo. Ay, Señor, es que tú me mandas a amar al prójimo, pero este prójimo no coopera mucho. Ámalo, Señor, perdónale. Sí, Señor. Hay otra promesa apuntando para el final en 1 Corintios capítulo 15 verso 58. Leo de nuevo 1 Corintios 15, 58 en Reina Valera 60. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No habla de un espacio, siempre. Y la promesa está al final: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para Dios, ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en esta congregación, nada es en vano. Nada. Nada es en vano. Por muy insignificante que crees que es lo que tú estás haciendo para Dios. Es que yo soy el que lavo los baños. ¿Sabes que para Dios tiene el mismo valor que el que toca la batería? Que el que toca el piano, que el que predica, que el que canta. No hay nada insignificante, no hay labor insignificante en la obra de Dios. Por muy insignificante que creas, para Dios es valioso. Quiero concluir leyendo un artículo que lo tomé de alguien que al estudiar 1 Corintios 15, 58 puso lo siguiente. El autor dice que es anónimo. Dice: soy un cristiano adulto, un hombre de avanzada edad, bendecido. No pude evitar meditar en 1 Corintios 15, 58 y pensar en aquellos padres que pegan en su refrigerador los dibujos que sus niños hacen en el kinder. Sigo leyendo. Esos padres ven cada dibujo en sus refrigeradores como una gran obra de arte. Algunos visitantes llegan a esas casas y quizá vean esos dibujos con ternura, con algo de aprecio. Lo ven allí pegado en el refrigerador. Otros visitantes llegarán y lo mirarán como un simple garabato que no significa nada. Pero nadie
ve aquel dibujito con más amor y como una gran obra de arte y como un gran logro, nadie lo verá así como los padres de aquel niño. Y dirán: este fue el primer dibujo de mi hijo, de mi niña. Dice este escritor anónimo: de la misma manera, nadie verá con más valor y como un gran logro el trabajo que aportas para su obra. Nadie lo verá de esa manera como lo ve tu Padre que está en el cielo. Porque nosotros los humanos somos muy crueles. Nosotros descalificamos. Y es Dios el que califica. Es el Señor el que conoce la motivación, la intención de servir. Él sabe. Así que nada de lo que hagamos para Dios en la obra del Señor, en esta obra Casa de Oración Nogales, que por su gracia hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nada de lo que has hecho durante años, durante meses, de lo que sigas haciendo, nada es insignificante. En estos días yo observaba un grupo de mujeres que madrugaban, que se citaban en cierto lugar y con aquel esmero trabajando con sus manos, haciendo tamales, trabajando, edificándose, esforzadas. Súmense a cualquier labor, nada es insignificante, nada es en vano. A veces nosotros calificamos el trabajo de otro. Me voy a tomar este versículo, 1 Corintios 4, del 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 4, del 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Aquí habla de la importancia de la calificación de Dios en tu trabajo. La calificación que Dios te da. Mire lo que dice 1 Corintios 4, del 1, Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios, predicar. Pero no nos echen a perder, por el amor de Dios. Si no va el pastor, no voy. No nos echen a perder. Véannos como siervos. Se nos encargó esa labor. Dice el verso 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador en cualquier otra área debe ser fiel. En cuanto a mí, lea este versículo con sabiduría. El apóstol Pablo está diciendo: créanme que no me mueve si aquel me dice: ahí viene el gran apóstol Pablo. No, espérame. Ni tampoco me mueve alguien que diga: ese Pablo no trae nada. No me mueve. Mire lo que dice este verso 3. Léalo con cuidado. En cuanto a mí, así dice, no lo escribí yo, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Ni siquiera yo confío en mi propia calificación, porque me puedo dar un 10, me puedo calificar mejor. A lo mejor me tiro hasta el suelo en la calificación, me tiro hasta abajo, y en realidad Dios me da otra calificación. Ni siquiera confío en la calificación. Entonces, ¿cuál es la calificación que le importa? La de Dios. Verso 4. Tengo la conciencia limpia, procuro trabajar para Dios lo mejor que puedo, pero eso no demuestra que yo tenga razón en todo. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión de cómo es mi trabajo. Es el Señor. Así que no juzguen a nadie, no lo califiques, ni lo repruebes, ni le des un 10. A lo mejor era un 8. Porque a veces nos echamos a perder unos a otros. Así que no juzguen a nadie,
Dice el verso 5, antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. No repruebes al hermano Eric, al hermano Dago, al hermano Carlitos. No lo repruebes. No. Hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en la época de Pedro, cuando negó al Señor, ¿qué hubiéramos dicho? Este Pedro va al infierno. Si hubiéramos vivido en la época en que María salió embarazada sin estar casada, y luego con las redes sociales de ahora, tan recatadita que se la daba, como hay hipocresía en algunos que se dicen ser cristianos, yo por eso mejor ni me acerco. Luego, así somos. Por eso dice este versículo, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, porque tú qué sabes qué calificación le va a dar el Señor al hermano Dago, al hermano Alonso, a Mario, a Netito, a Adrián Montes. Ese Adrián no trae nada. Chéquenlo bien, no trae nada. Y el Espíritu Santo dice, espérenme, no he terminado de trabajar con él. La última calificación la doy yo. Y el hermano Adrián dijo, amén. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Si alguien lo hizo con una intención oscura o si alguien íntimamente realmente le sirvió de todo corazón, es Dios el que conoce las motivaciones por las que le servimos a Él. Es Él el que conoce. Entonces Dios dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. A cada quien. Amados, firmes, constantes. Los corintios eran dados a abrazar cualquier enseñanza, cualquier doctrina, a tolerar cualquier tipo de pecado. ¿Hay algo en tu vida que estás tolerando que Dios llama malo y tú lo llamas bueno? ¿Hay algo que yo, pastor? Analicemos. Llamados a crecer, firmes, constantes, a permanecer en el Señor. Porque todavía no sabemos, hay mucho que hacer todavía en esta obra. ¿Cuántos dicen amén? No seamos solamente espectadores. Entra a la línea de fuego. Es que no, yo no quería ser pastor. Mi primer pastor yo lo miraba hincado de rodillas. Y lo miraba cómo lloraba y cómo pasaba algunas cosas. Y yo dentro de mí decía, lo último que quiero ser en la obra de Dios es ser pastor. No, yo zafo. Yo recuerdo que una vez estaba orando con el pastor y el pastor se levanta y me dice, así te dice el Señor. Me dice, ay, mamacita de mi vida. Dije, ¿qué me va a decir? Has dicho que no quieres ser pastor, pero es lo que yo quiero que seas. Ay, Señor. Cuando el Señor nos llama al pastorado, nos va capacitando. Charles Spurgeon un día le dijeron, la reina de Inglaterra le dijo, te quiero en mi gabinete de consejeros. Dice la historia de Charles Spurgeon. Te quiero en mi gabinete de consejeros del reinado de Inglaterra. Y él le respondió con respeto, dice la historia, y le dijo, su realeza, le dice, no puedo aceptar el puesto que me ofrece. ¿Pero por qué? Es un puesto del gabinete de la realeza del reinado del reino de Inglaterra. Y le dice este hombre, es que no puedo bajar de puesto. ¿Cómo? Si eres un simple pastor. Y le dice, no, el trabajo que yo tengo es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y trasciende este mundo y trasciende otro. Y jamás renunciaré al trabajo que tengo. El trabajo que Dios te ha ofrecido trasciende esta vida, trasciende este reino, y no es en vano. Los honores que pueda ganar a alguien con un gran esfuerzo de trabajo en este mundo, aquí se van a quedar. El trabajo que hagas para Cristo trasciende esta vida y no es en vano. Y un día el Señor nos dirá, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor.
Dele otro aplauso al Señor. Concluimos de pie, oramos de pie. Y dale gracias a Cristo por la salvación, por la vida, por este lugar, por esta congregación y por el privilegio que nos da de servirle. Si tú te has hecho un paréntesis en el servicio, que no sea por negligencia, que sea por una causa razonable, salud, restauración, otra cosa, que no sea negligencia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has coronado con tantas misericordias. Hoy nos has hablado fuerte y claro a permanecer firmes, constantes. Perdónanos, Señor, porque nuestra humanidad se duele y nos debilitamos, nos tambaleamos, nos movemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes hasta que tú regreses, como dice tu palabra. Y cuando tú vengas, nos encuentres haciendo así, sirviéndote con firmeza, proclamando tu reino, edificando otras vidas, predicando tu palabra, restaurando al caído, ayudando al debilitado, motivándonos unos a otros y juntos sirviéndote. Que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres haciendo así, Padre. Gracias, eterno Rey de Gloria. Si hay alguien aquí que está debilitado, desanimado, ayúdalo, Señor. Ayúdalo. Ayúdalo, fortalécelo. Si hay alguien aquí que está pasando por desánimo, alguien que ha tenido temor de aceptar el maravilloso reto de servirte, llénalo de valor, Señor. Vale la pena trabajar para ti. Vale la pena sufrir el vituperio, el rechazo, la desaprobación de otros, siempre y cuando recibamos tu aprobación, Señor. Gracias. Toma fuerza, toma valor, da el paso adelante. Cristo dio el paso adelante por ti. Cristo no negó llevar la cruz, y cuando caía por su cansancio se levantaba, la volvía a tomar y fue hasta el monte Calvario, fue hasta el cerro del Gólgota, fue hasta ahí. Jamás se rindió y nos dejó ejemplo, dice su palabra. ¿Por qué no pones tu mano sobre alguien y oras? Porque quizá alguien está desanimado, triste. Dale palabra de aliento, de motivación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por cada uno de los que aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, eterno Rey de Gloria. Si puedes venir a orar por tu hermano, hazlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mejor que tú, que conoces mi